Pues bueno, en principio venimos a trasladar las informaciones de las gestiones realizadas y a trasladar también el apoyo a los trabajadores del Matadero Central, ¿no? En este momento entendemos que esta es una industria que se necesita en Asturias, se necesita no solamente por los empleos que se ponen en riesgo, sino también por los efectos que tiene en la economía, en el sector agroganadero, porque este era uno de los lugares de transformación de referencia que teníamos en Asturias, y además la agroganadería asturiana sin la transformación y sin la distribución pues también se ve afectada. Por tanto, sabemos que la situación es difícil, que están en una situación de liquidación, que aquí había la crónica de una muerte anunciada, una ruta premeditada por parte de la empresa, pero entendemos que esta empresa tiene viabilidad y además es una necesidad para Asturias, ¿no? Sí, nosotros creemos que la administración tiene que tener un compromiso con esta actividad, porque esta actividad se necesita, como decía antes, para ellos y se necesita para el sector cárnico asturiano, ¿no? Para el sector ganadero, y por tanto el Principado tiene que hacer un esfuerzo, bien en la vía de buscar un inversor, o bien en la vía de apoyar desde el punto de vista de afianzar o a garantizar lo que es el desarrollo de la propia actividad, ¿no? Esa va a ser la postura que vamos a mantener y vamos a estar abiertos al entendimiento con la administración, con los trabajadores, pero la administración a partir de este momento, en el momento que entra en fase de liquidación, ya tiene que ser parte activa en el proceso. No, novedades no tenemos ninguna. Haremos una asamblea informativa la próxima semana donde explicaremos a los trabajadores el panorama que nos vamos a encontrar ahora mismo. Tuvimos contacto con el grupo parlamentario de Izquierda Unida y sí, estuvimos mostrando el interés que tenemos nosotros en que esto tenga una continuidad, y ahí que lo que estaba comentando anteriormente, una implicación del gobierno del Principado que pueda buscar ese inversor que se haga cargo de empresa y la mayor parte de puestos de trabajo posible. Estamos en un mundo en el que se considera la actividad solamente, la actividad productiva se considera solamente lo que es la maquinaria y las instalaciones, y se olvidan de los trabajadores. Es decir, hay que dejar claro que no habría riqueza en este país sin la aportación de los trabajadores, y por tanto en este momento decir esperamos a que la sociedad se liquide, etcétera, etcétera, yo creo que no hay que llegar a ese momento. Sí creemos que esta empresa va a tener posiblemente gente interesada detrás. Claro, evidentemente va a esperar el proceso de liquidación para no tener la carga social y conseguir esto a unos precios mucho más económicos, el hacerse cargo con la instalación. Pero ahí sería donde tendremos que pedirle eso, un poquitín, una presión social y política y demás para que siga contándose con la plantilla. Somos una plantilla experta que sabe trabajar, con mucha experiencia, y sería interesante poder seguir trabajando aquí. Pero bueno, yo sé que la lógica que hay en estos momentos es otra. La lógica es hacer que el conjunto de los trabajadores no solamente pierdan su empleo, sino ellos mismos son los que los puedan sustituir. Lo que se trata es de que tengan unas condiciones sociolaborales mucho peores que las que tenían los que están en este momento en el trabajo, ¿no? Por tanto, yo creo que es un cambio de mentalidad que tienen que hacer el conjunto de los ciudadanos y que tienen que exigir en este momento a los poderes, que son los que legislan, el hacer una legislación que defienda los intereses de los trabajadores, los intereses de los ciudadanos, y no los intereses de los poderes y los intereses de las empresas, ¿no?